eres la luz, el pan de vida es Él, es el camino, la verdad, la vida es Él y la resurrección. Amén, gloria a Dios, bendiciones, Dios les bendiga en el nombre del Señor. Estamos nuevamente hoy en su programa Pan de Vida, una palabra en la cual traemos de parte del Señor una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, algo que siempre Dios pone en nuestro camino, en el diario vivir, el cual nos sirve a nosotros para enfrentar esta vida, en el cual la Biblia dice que los días son malos cada día y esto no se va a componer. Pero si estamos agarrados del Señor, de su palabra, de sus promesas, créame que nos va a ir mejor. Quiero darle gracias a Dios de Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, el cual nos dan el privilegio de estar aquí hoy en esta mañana fresca, por lo cierto, por una lluviecita que cayó ayer, que refrescó, el cual nosotros pues lo aprovechamos, un fresco, los calores han estado intensos, pero Dios manda la lluvia y eso es una bendición, y una bendición es estar también aquí para alabar y glorificar el nombre del Señor, dándole la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Quiero mandar un saludo también a nuestro amigo pastor Agustín Guerrero, el cual él es el patrocinador oficial de estos programas, de la barra de programas, de todos los programas que están pasando por el Canal 8, y en especial mandarle un cordial saludo, un abrazo, bendiciones a él, a su familia, a sus hijos, a su descendencia. Dios los bendiga y Dios los guarde por esta gran labor que hacen, el cual están predicando el Evangelio a través de las redes sociales, a través de la televisión, y podemos llegar hasta sus hogares por esa bendición tan grande de nuestro hermano. Le invito también que consuma el producto de las panaderías Pan de Vida. Consúmalo. Acá hay una en Comalcalco, camino viejo hacia Chichicapa. Ahí se encuentra una panadería de Pan de Vida. Ahí puede usted probar, probar el pan, el cual Dios está pasando cada día. Dios está bendiciendo esa panadería a través de cada día. Y nosotros podemos también ser partícipes de eso. Ir a comprar un pan, un pastel, un café también, ahí lo puede tomar. La otra está ubicada en la Vía Corta, Cunduacán, también una parada forzosa. Si va a Cunduacán, va a Villahermosa, pase por su pan, pase por su bebida y váyalo disfrutando en el camino. Y apoya también el ministerio de poder estar predicando a través del Canal 8. Quiero mandarle también un saludo también a la iglesia Intimidad con Dios, el cual de ahí vengo yo, el cual me congrego, el cual el pastor Vicente es mi pastor, el cual es el que pastorea esa iglesia. Quiero mandarle un saludo a todos mis hermanos de Intimidad con Dios, los cuales nosotros estamos ubicados en la colonia Villas de Oriente, aquí en Comalcalco, colonia El Ceibo, calle El Ceibo, perdón. Si no tiene dónde congregarse, dónde ir, yo le hago la invitación, puede acompañarnos. Tenemos culto los miércoles, tenemos culto los los viernes, a las 6 de la tarde, tenemos escuela dominical a las 10 de la mañana y tenemos culto familiar a las 5 de la tarde. Puede acompañarnos con gusto cuando quiera, las puertas de la iglesia están abiertas. Y hoy traigo una palabra, el cual quiero compartir, que está en el libro de Mateo, algo hermoso, algo extraordinario, algo que me fascina cuando lo estaba yo estudiando, algo sobrenatural que acontece ahí, no en esa historia, sino una anterior todavía, y es cuando Pedro camina sobre las aguas. Imagínense, un ser humano común y corriente caminando con fe y teniendo una confianza en medio de una tormenta, porque ahí relata la historia de la Biblia lo que pasó. Vamos a estar estudiando este contexto, este pasaje en su contexto para entender lo que había pasado, como la aparición de Jesús sobre las aguas. Imagínense que Él los manda y luego les llega caminando. Imagínense, y cómo Pedro tuvo fe y luego dudó y se hundió. Y cómo vemos la respuesta de Jesús al salvarlo, lo salva, le da la mano, lo levanta. Es algo hermoso lo que traigo el día de hoy, algo interesante. Y cómo compararlo en nuestras lecciones de vida, porque esto trae una enseñanza también, algo espiritual sobre nuestras vidas, de cómo nosotros podemos aprender sobre cómo Jesús está presente en medio de la tormenta. Jesús nunca nos abandona, cómo la fe requiere acción y requiere obediencia para que nosotros podamos caminar, no sobre las aguas, pero podamos caminar en medio de la tempestad. Porque tenemos que tener cuidado sobre la duda, sobre el miedo. ¿Por qué? Porque así como Pedro se hundió, también nosotros podemos hundirnos. Y Jesús, y lo último, Jesús es fiel aún cuando nosotros le fallamos. Él está ahí para sostenernos, para darnos la mano, para caminar todavía.
Por eso Pedro caminó sobre las aguas, porque tenía fe en Jesucristo. Esta es la palabra del día de hoy. Vaya buscando su Biblia. La palabra está en Mateo capítulo 14, versículo 22 al 23. Ahí está la enseñanza del día de hoy, el cual yo le quiero compartir, el cual la traigo de parte del Señor, algo que nos va a ayudar, algo que hemos pasado quizás en el proceso, cuando caminamos por la tormenta, cuando caminamos por la dificultad, cuando caminamos en peligro, en enfermedades, en aflicciones, pero siempre Jesús está ahí para levantarnos, para darnos la mano. Cuando dudamos, cuando tenemos temor, cuando hemos fallado, ahí está el Señor, siempre fiel, misericordioso para con nosotros. Vamos a ir a un corte comercial mientras vaya buscando su Biblia, Mateo 14, 22 al 23. Cuando regresamos le damos lectura, está en su programa Pan de Vida. Amén, aleluya, santo es el Señor. Seguimos con la enseñanza del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre Pedro camina sobre las aguas, cómo camina en esa fe y esa confianza. Este relato de Pedro camina sobre las aguas es uno de los episodios más impactantes y profundos del Evangelio en este evento. Imagínense caminar sobre las aguas, un hombre, Pedro, instruido por el Señor con fe. Y esto lo narra en Mateo, le dije, capítulo 14 del 22 al 23, en una poderosa enseñanza de fe, de obediencia y confianza en Jesús en medio de la tormenta o en medio de las dificultades de la vida. ¿Cuántos de nosotros no hemos caminado en medio de dificultades, de enfermedades, de escasez, de problemas? Y hemos visto la mano poderosa de Dios extendiéndosela para nosotros, para caminar, para atravesar lo que sea que estemos pasando. Y vemos cómo no es caminar sobre las aguas, pero nos da una enseñanza en nuestra vida cotidiana, el cual es la confianza que nosotros tenemos que tener en Jesús. Pedro hace el llamado del Señor y le dice, yo quiero caminar, si eres tú. Y lo vamos a ver más adelante cómo lo relata la Biblia y cómo Jesús hace lo imposible para que Pedro, o sea, lo imposible de caminar, porque es imposible de que una persona camine en estos tiempos. Y Jesús camina sobre las aguas en medio de una tormenta. La historia es un reflejo de una experiencia cristiana de nuestra fe. Imagínense, tenemos fe y también tenemos la duda, que existen juntas o coexisten juntas, pero donde la gracia de Cristo está siempre ahí, sosteniéndonos incluso cuando nuestra fuerza y nuestra confianza desvanecen a cada momento. ¿Por qué? Por las situaciones de la vida, la desconfianza, el temor, el miedo, la angustia, todo lo que nos ataca en la vida nos debilita la fe, nos mete la duda y empezamos a desconfiar del Dios. Empezamos a creer, ¿será que es cierto? ¿Será que pasó? ¿Será que no? La Biblia dice lo cierto. ¿Será que estoy caminando correcto? ¿Será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que está bien lo que hago? Y empieza la duda, y la duda es algo tremendo que puede haber en nuestra vida. Pero este pasaje nos revela también algo hermoso. Imagínense, nos revela la soberanía y el poder de Jesús sobre las fuerzas de la naturaleza, sino que también nos enseña cómo a través de la fe genuina permite atravesar circunstancias más difíciles. Algo hermoso. Imagínense, la fe requiere acción. ¿Por qué? Porque no es una creencia intelectual. No leo para creer, sino creo. O sea, yo creo la palabra de Dios. Es una acción, es una confianza en Dios. Quizás no conocía a Jesús, pero lo conozco a través de las Escrituras. Y algo que muchas veces a la gente les pasa es no conocer a Jesús. Si usted lee los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted va a conocer a un Jesús poderoso, a un Jesús el cual tiene autoridad, en el cual un Jesús, los endemoniados los veían venir y tenían miedo. Un Jesús el cual hablaba, sanaba enfermos, no un Jesús pobre quizás, no, un Jesús con porte, con personalidad, con autoridad, con una mirada. No, si leyera y conociera a Jesús, su mente, sus conceptos sobre Jesús cambiarían. ¿Por qué? Porque la duda nos hace tener miedo, no nos hace creer. Por eso es muy importante esta enseñanza, el cual nos va a llevar a reflexionar y enfocarnos solamente en Jesús, el cual va a mostrar su poder, va a mostrar su naturaleza divina y va a mostrar todas las circunstancias que lo rodean para demostrar verdaderamente que Él es el Hijo de Dios. Y a través de esta reflexión vamos a explorar el contexto de esta palabra. Vamos a ir a la palabra donde yo le dije que vayamos a la palabra de Dios, en el cual está en el libro de Mateo capítulo 14. En el libro de 14, capítulo 22 al 33. Pero antes de entrar al texto, quiero compartirle también antes, en el versículo 13, cómo antes de que Pedro caminara sobre las aguas, habían visto un milagro impresionante, sus discípulos. Jesús había hecho un milagro, el cual había multiplicado
los panes y los 2 peces habían multiplicado. Vemos cómo esta enseñanza va relatada con eso, cómo Jesús muestra su poder antes de hacer el acontecimiento de caminar sobre las aguas. Vemos cómo Jesús va al monte a orar. Y la palabra dice así en Mateo capítulo 22, 23. Espero que este tiempo le haya dado para buscar su Biblia, para poder estar conectado con el texto bíblico, y dice así la palabra. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, por el viento era contrario. Mas la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asilo de él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y en cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento, y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, te bendecimos, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de estar aquí, Señor, para alabarte, para honrarte, para compartir tu palabra, Señor. Yo te pido que tú prepares las mentes, los corazones, Señor, de las personas que están viendo este programa, Señor, y los que lo van a ver, Señor, a través de las redes sociales, Señor, a través de la radio. Yo te pido, Señor, que tú los bendigas, Señor, que tú los guardes, que ellos puedan sentir tu presencia, tu amor, tu misericordia, Señor. Limpia los aires a través de tu Espíritu Santo, Señor. Traiga consuelo a los corazones, traiga fortaleza, Señor, a través de esta palabra. Yo te pido también, Señor, que uses mi vida, Señor, para bendición, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te lo pido porque tú eres bueno, santo, poderoso y misericordioso. En esta porción de la palabra nos habla de cómo Jesús es completamente algo hermoso el que hace aquí. Vamos a estar viendo cómo él, a pesar de que tenía que mandar a los discípulos del otro lado, imagínense que él manda a sus discípulos a ir al otro lado de la barca mientras él despedía a la multitud. Él hace algo muy importante. Dice que se va a fortalecer a través de la oración. Él tenía una relación constante con su Padre Celestial en la oración. Imagínense que la oración fortalecía su ministerio y preparaba el camino para los milagros y la enseñanza. Mientras Jesús oraba, sus discípulos comenzaron a navegar en el mar, pero pronto se encontraron atrapados en medio de una tormenta. Jesús los manda, los adelanta: vayan del otro lado. Ellos pensaban que los iba a alcanzar quizás en otro barco, porque me imagino que había muchos barcos también ahí. Y el viento era fuerte que golpeaba la barca, y la oscuridad en la noche intensificaba el miedo. Imagínense, oscuro de noche, en medio de una tormenta, la barca se hace para allá, se hace para acá, las olas altas. Eso ha de haber sido tremendo, el miedo, el terror. Ellos han de haber pensado: aquí vamos a perecer, no vamos a poder pasar al otro lado. Pero en este contexto simboliza algo muy hermoso en la vida del cristiano. Imagínense, ellos, después de ser testigos de la alimentación de las 5,000 personas, porque ellos mismos le dijeron a Jesús: despídelo, no tenemos que darle. Y Jesús le dijo: denle de comer. Y él oró al Padre y la comida se multiplicó. Y en nuestra vida, ¿cuántas veces no ha pasado en nuestra vida que nosotros no pudimos enfrentar las tempestades, no podemos pasar la prueba? Y hemos visto milagros en nuestra vida. Imagínense, el milagro más hermoso que ha pasado en nuestra vida es cuando la salvación llega a nuestro corazón, cuando la salvación llegó a nuestra vida, el conocer a Jesús, el conocer a Dios. Algo impresionante de cómo nos rescata de la inmundicia, del pecado, de la maldad, de la idolatría, de todo aquello que no le agrada al Señor, de las obras de la carne, de la inmundicia, de la idolatría, de la hechicería, de enemistades, de pleito, de ira, de contienda, de adulterio, de drogadicción, de alcoholismo. De ahí Dios nos saca, dice que nos lleva de las tinieblas a la luz admirable. Y hace algo hermoso. Imagínense, los discípulos, me imagino que iban contentos de ver el milagro que había ocurrido.
todo lo que había sobrado, porque dice que aguardaron todavía hasta varias cestas, 5 o 6 cestas de comida y de pan de lo que sobró. Imagínense cómo pasa la situación. Ellos tuvieron miedo. Entonces, nosotros también pasa lo mismo nosotros. Por eso esto es un simbolización de una experiencia cristiana de cómo somos testigos del poder de Dios. Hay quienes hemos visto sanidad, hay quienes hemos visto liberación, hay quienes hemos visto familias, matrimonios restaurados, hogares restaurados. Hemos visto la provisión de Dios, hemos visto que Dios no nos ha abandonado, hemos visto sanidades. Y aún así dudamos en medio de la tempestad por nuestra naturaleza humana en la cual tenemos. Pero Dios permite que nosotros atravesemos estas tormentas para enseñarnos a depender de Él. Porque si nosotros lo hacemos por nuestros propios medios, terminamos hundiéndonos como Pedro. Terminamos yéndonos, alejando del Señor. Porque algo que nos aleja del Señor es el pecado. El pecado siempre va a estar ahí en nuestra vida cotidiana. Porque esa es la intención del enemigo. Él vino a robar, a matar y a destruir, pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Por eso es muy importante depender de Él, estar agarrado de su mano, caminar, poniendo la mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe. No hay otro medio para poder llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Imagínense estos discípulos, me imagino el miedo que tuvieron. Imagínense cuando nosotros tenemos una enfermedad, un problema por decir, de justicia, de leyes, nos da miedo acabar preso. Imagínense esa historia con los discípulos en medio del mar. Si no sabías nadar, porque llega el momento en que uno no sabe nadar y andas en el mar y te agarra una tormenta y en esa época no habían chalecos, me perdía para flotar. Te da el temor, pero eso Jesús lo hace, por eso los mandó aparte que fueran, porque Él les estaba demostrando el poder de Dios. Imagínense que en relatos anteriores Pedro había testificado que Cristo era el Hijo de Dios. Pedro sabía quién era, pero se lo había revelado el Espíritu Santo. Y así a veces el Espíritu Santo nos revela las cosas, la fortaleza del Señor, los misterios de Dios, nos da el entendimiento. Y aún así volvemos a fallar. Y siguiendo con el relato vemos cómo Jesús se le aparece en medio de las aguas, en medio de esa tormenta. Dice que en Mateo dice que en medio de la tormenta se les apareció como la cuarta vigilia. Aproximadamente dentro de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. Mateo 14:25. Imagínense la reacción inicial de los discípulos, dice la Biblia, que fue de terror. Tuvieron miedo en medio de la tempestad, de la tormenta. Ven algo caminando sobre las aguas, algo que venía hacia ellos. Y dice que los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron y dijeron, un fantasma. Imagínense, dieron voces de miedo. En Mateo 14:26 lo relata. Imagínense el terror, si ya tenían miedo de estar en la tormenta, imagínense de ver esa figura que venía caminando delante de ellos. Ya la tormenta era suficiente motivo para tener miedo, pero aparece algo, imagínense, que viene desafiando las leyes naturales, caminando sobre el agua. En medio de la confusión, imagínense, los paraliza, pero Jesús responde con unas palabras que se reflejan su naturaleza divina y el deseo de traerle paz a sus discípulos. Mateo 14:27 les dice, tened ánimo, yo soy, no temas. Imagínense esa declaración del yo soy. Es una referencia directa a la identidad divina de Dios. Y eso a ellos les trajo confianza al saber, yo soy. Ellos conocían su voz, ellos conocían su carácter, ellos conocían que cuando escucharon esa voz, ellos tuvieron paz en medio de la tormenta. Porque también ese mismo nombre se le reveló a Moisés en el libro del Éxodo, capítulo 14, en la zarza ardiente. Es el Dios soberano, el Dios creador de la tierra, le dijo a Moisés, yo soy. Ese mismo nombre fue capaz de calmar las tempestades y las aguas en medio del mar. Esa voz que Él trae confianza. Por eso es muy importante conocer a Jesús. Es muy importante saber su carácter, su conocimiento. Realmente cómo fue Jesús. Y no vamos a ir muy lejos. Ay, que Dios me lo revela. No, en la palabra, en las escrituras. Aquí conocemos al verdadero carácter de Jesús. Cuando tú conoces a Jesús, tienes la confianza, tienes la plena confianza de que Él te rescata. Él te trae la paz, la tranquilidad. Por eso cuando ellos escucharon, soy yo, no temáis, ellos tuvieron paz en su corazón en medio de esa tormenta. Por eso Pedro no dudó y tuvo fe.
en un acto de fe y de valentía le respondió a Jesús de una manera extraordinaria. Señor, si tú eres, manda a que yo vaya sobre las aguas sobre ti. Mateo 14:28. Y le dijo el Señor. Entonces Jesús le dijo, ven. Jesús simplemente le dijo, ven. Entonces vemos cómo Jesús realmente, Pedro reconoce que realmente Jesús es el Hijo de Dios. Y en ese poder que Él tiene, le permite caminar sobre las aguas. Y Jesús simplemente le dice, ven. Y Pedro sale de la barca y empieza a caminar sobre las aguas. En ese momento tan extraordinario, porque Pedro estaba actuando con fe. Imagínense los demás discípulos, la alegría. Imagínense ya la alegría de que les había aparecido Jesús, los había rescatado, les había traído paz en medio de la tormenta. Pedro caminando en el agua. Imagínense, eso haber sido algo emocionante, las olas haciéndose para allá y para acá, el viento, la lluvia, y Pedro caminando en fe. Imagínense, confiando en Jesús, caminando en la palabra, porque Jesús le dijo, ven, y él confía en Jesús. ¿Cuántas veces nos ha hablado la palabra? ¿Cuántas veces nos ha hablado Jesucristo? ¿Cuántas veces nos han predicado? Ven a mi presencia, ven a mis caminos. Y no queremos caminar, dudamos, tenemos miedo, tenemos terror de lo que pueda pasar. Pero la Biblia dice que Dios tiene pensamientos de bien para con nosotros. Déjeme decirle, yo tuve miedo al principio. Cuando yo conocí a Jesús, me impactó. Fue a través de algo tremendo lo que pasó en mi vida. Cuando yo conozco a Jesús, me impacta. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero seguirlo. Pero tuve miedo. No lo busqué a la primera. Tuvieron que pasar muchos años. Y yo todavía le dije a la persona que me evangelizó, el que es mi pastor ahorita, le dije, quizás más adelante, ya que yo sea más grande, un anciano quizás, que yo llegue a la iglesia. Pero luego Dios me entendió que a lo mejor no tenemos la vida comprada, no sabemos si vamos a llegar a ser ancianos. Y fue cuando yo empecé a creer en Jesús. Después de haber tenido miedo, tuve valor, tuve fe. Porque algo que me faltaba era fe, caminar en el Señor. Era creer la palabra. Y algo como creyente, que muchas personas llegan a Jesús, escuchan de Jesús, pero no lo conocen, se apartan. Porque no activan su fe. Y decía que la fe es a través de una acción. Tengo que creer. No nada más conocer, tengo que conocer a Jesús. Y muchas personas así andan en la vida, han escuchado de Jesús, pero no lo conocen, no han activado su fe. Por eso se regresan otra vez al camino angosto, no siguen caminando en el camino estrecho. Por eso es muy importante tener la mirada puesta en Jesús. Y cuando tú tienes la mirada puesta en Jesús, tú puedes caminar en medio de la tormenta. Yo no sé qué estarás pasando el día de hoy, si tendrás alguna enfermedad, alguna aflicción, estarás pasando por alguna prueba, por alguna enfermedad, por alguna situación jurídica, legal, no sé. Pero si tienes la mirada puesta en Jesús, déjame decirte que Jesús es maravilloso, es poderoso. No nos suelta, nos lleva hasta el otro lado de la barca y nos lleva hasta el otro lado del mar después de la tormenta. Por eso cuando conoces a Jesús, desafías las leyes de la naturaleza, desafías lo imposible, traes sanidad a tu vida cuando es algo inexplicable. Trae libertad cuando ya no puedes contra el pecado, contra los vicios, contra las adicciones. Jesús nos liberta cuando ponemos la mirada puesta en Jesús. Cuando nosotros caminamos en Jesucristo, Él nos lleva por ese camino de paz, de confianza, agarrados de su mano. Entonces, por eso Pedro tenía puesta la mirada en Jesús en medio de la tormenta. Él ya no se puso a ver dónde estaba. Él estaba caminando hacia Jesús, pero algo pasó. Vino un fuerte viento, dice, y tuvo miedo. Y comenzó a hundirse, dando voces, Señor, sálvame. Mateo 14:30. Imagínense, ¿cuántas veces hemos caminado nosotros en victoria? Compartimos, oramos por los enfermos, llevamos una palabra de aliento, visitamos, hacemos de todo en el poder de Dios. Pero apenas viene una tempestad, un viento, un soplido, dudamos del poder de Dios, dudamos de la fuerza del Señor y nos hundimos como Pedro. Y muchas veces nos decimos, Señor, sálvanos, y nos vamos hasta con el agua hasta el cuello, o a veces hasta el agua hasta nos cruza. Pero no queremos doblar rodillas, no queremos decirle, Señor, ayúdame, Señor, fortaléceme. Por eso es muy importante depender de Jesús, estar con Él conectado todos los días, en las mañanas, en las noches, el devocional, la lectura, la oración, el ayuno, porque a través de eso nos vamos perfeccionando, porque no somos perfectos. Tenemos esa lucha diaria, el cual quizás algunos batallan con el carácter, con el pensamiento, con las adicciones, con la conducta, con todo eso, pero con Jesús podemos pasar todas esas adversidades. Por eso el problema de Pedro fue que quitó la mirada en Jesús. ¿Cuántas veces hemos quitado la mirada en Jesús? Y la quitamos y nos volvemos ciertamente duros, nos volvemos chocantes quizás, nos volvemos
hasta perverso, porque yo una vez lo dije, con 2 o 3 días que te apartes del Señor, vuelves a ser la misma persona que eras hace 20 años. Por eso es necesario no quitar la mirada de Jesús, estar puesta la mirada en Jesús. ¿Por qué? Porque eso nos enfoca y nos quita, o sea, nos enfocamos en Jesús y nos olvidamos de las circunstancias, porque Él toma el control de todo lo que está a nuestro alrededor. Por eso las olas, los vientos simbolizan las pruebas de la vida. Y todos los días vamos a pasar pruebas, vamos a pasar aflicciones. ¿Por qué? Porque son consecuencias de nuestra vida pecaminosa, consecuencias de nuestras malas decisiones, consecuencias de vida que llevamos anteriormente, vamos a pasar. Porque todavía hay consecuencias de pecado que hicimos anteriormente. Porque el Señor nos perdona el pecado, pero la consecuencia la tenemos, la consecuencia la pagamos. Entonces Jesús, viendo a Pedro que pudo caminar sobre las aguas y tuvo duda y temor, Dios lo ayuda, le da la mano, lo levanta y le dice todavía que había dudado, que había tenido miedo. Y Él le dijo, ¿por qué dudaste? Imagínense que esa gracia, ese Jesús se derrama en medio de su vida y entran a nuestra vida. Imagínense, nosotros podemos haber visto un milagro un día anterior y le fallamos al día siguiente al Señor. Aunque no lo creas, algo que estamos viendo en la palabra. Pedro no le falló, pero tuvo duda, tuvo miedo, tuvo temor, dudó en su fe y se hundió. Así nos pasa a nosotros igual. Nosotros nos podemos hundir en cualquier momento. Por eso es necesario tener puesta la mirada en Jesús, nuestra fe en Él. Mientras tenemos la mirada en Cristo Jesús y confiamos en su poder, podemos enfrentar cualquier dificultad. Porque Él toma el control de las cosas. Señor, algo sencillo. Señor, estoy padeciendo por pecado, Señor. Estoy siendo tentado. Mi decisión está ir, doblar mis rodillas, postrarme delante de Él y decirle, Señor, reconozco que soy un pecador, reconozco que no tengo fuerza, reconozco que soy débil, Señor, pero ayúdame, Señor. El apóstol Pablo decía, cuando soy débil, soy fuerte. ¿Por qué? Porque el poder se perfecciona en la debilidad de Dios. O sea, nosotros siendo débil, se perfecciona el poder de Dios en nuestra vida. Por eso nosotros no podemos dudar del poder de Dios, porque cuando yo soy débil, soy fuerte, dice la palabra, pero cuando voy al Señor. Pero si yo no voy al Señor, yo no me fortalezco, yo estoy jugando con el pecado, estoy jugando con la tentación, me hundo como Pedro, me hundo otra vez, vuelvo a caer en la inmundicia, vuelvo a caer al pecado. ¿Por qué? Porque mi vista no está puesta en Jesús, está en mi poder, en mi pensamiento, en mi conocimiento, en mi inteligencia. Por eso cuando permitimos que las circunstancias nos dominen, es cuando nuestra fe empieza a debilitarse y nos sentimos hundidos. Por eso yo no puedo confiar en mi fuerza, no puedo confiar en mi conocimiento, no puedo confiar en mi inteligencia, en mi integridad. Yo tengo que confiar en Jesucristo. Por eso vemos cómo Jesús responde a través de esa gracia y esa salvación tan grande. Pedro, al darse cuenta de que se hunde, clama, Señor, sálvame. Mateo 14:30. Y la respuesta de Jesús fue inmediata. ¿Cuántas veces nosotros hemos resistido el pecado? Hemos estado aguantando, hemos estado ahí luchando con nuestras propias fuerzas, pero no hacemos lo que hace Pedro. Pedro dijo, Señor, sálvame, Señor. Y la respuesta de Jesús fue inmediata. Al momento Jesús extendió su mano, dice la palabra en Mateo 14:31, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le dice. Imagínense, aquí vemos el corazón misericordioso de Jesús. Al parecer, a pesar de que Pedro tuvo miedo, tuvo duda, Jesús no lo dejó hundirse. Podríamos estar batallando en nuestra vida cotidiana, podríamos estar padeciendo y luchando con nuestras propias fuerzas, hermano. Pero si usted va delante de Jesús y le dice, Señor, aquí estoy, ayúdame, fortaléceme, sálvame, Señor. Porque algo que nos cuesta como humanos es creer en la palabra de Dios. No creemos que Dios nos pueda salvar. A veces decimos, es que yo he pecado tanto que no creo que Dios perdone mi pecado. Es que yo no creo que Dios me perdone. Es lo que nosotros creemos, pero Jesús siempre ha estado ahí. El Padre, a través de la historia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siempre ha buscado la comunión con el hombre. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda. Imagínense que si así fuera, cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, hasta ahí lo hubiese dejado el Señor. Pero el Señor provee la salvación para ellos. Y hay mucho simbolismo de Abraham, de Isaac, del sacrificio que hizo para cubrir su desnudez. Y de todo a través de la Biblia, hablando sobre la profecía que era Jesucristo, el cual iba a venir a la tierra para morir por nosotros, para que nosotros fuéramos redimidos del pecado a través de la vida de Jesús.
Por eso no podemos decir que no se puede. Yo no puedo decir delante del Señor, Señor, es que yo así soy, yo no puedo dejar esto. No lo puedo dejar porque no quiero. Pero si yo voy delante de la presencia como Pedro y digo, Señor, sálvame, Señor. No puedo, no le entiendo, estoy luchando con el pecado, estoy luchando con el vicio, estoy luchando con esto, con el otro, con las enfermedades, con la tentación, con las economías, Señor. Ayúdame, Señor, dame sabiduría. ¿Cómo le puedo hacer? No dejes que yo me hunde. Y Jesús es maravilloso, el Padre es misericordioso, Él nos rescata, nos levanta y nos enseña. Y nosotros tenemos que aprender de las enseñanzas, de las caídas que tenemos cada día. La fe de Pedro no era perfecta. Pedro tenía la disposición de salir de la barca y caminar hacia Jesús. Eso fue suficiente para que Cristo interviniera en su debilidad. Tenemos miedo, tenemos temor, tenemos duda, lo tenemos, todos los tenemos. A veces no confiamos ni en nosotros mismos, no confiamos ni en la palabra. Pero si Dios nos manda, dice que la fe de Pedro no era perfecta, ni la mía tampoco, porque yo también dudo, yo también le he fallado al Señor. Pero algo que sí creo es que si Dios me manda, Dios me va a capacitar. Es que si algo yo creo que si Dios me manda, Dios va a proveer. Es que si yo creo en algo, es que Dios está ahí para suplir, para llevarme, para levantarme, para estar ahí al lado en mi debilidad. Por eso decía el apóstol Pablo, cuando soy débil, soy fuerte en el Señor, porque su confianza estaba en Jesús, no estaba en sus conocimientos, porque todo lo había dado por basura. Él era una persona estudiada, sabía más de 200 idiomas, era parte del Sanedrín, tenía dos nacionalidades, la judía y la romana. Me imagino que tenía también economías, tenía posiciones, tenía todo, influencias para entrar y salir de los países, porque era tanto su influencia que cuando fue juzgado dijo, yo quiero que me juzguen como ciudadano romano, y se lo llevaron a Roma. Imagínense el poder que tenía y dice que todo lo da por basura, por amor a Cristo. O sea, es lo que tenemos que hacer nosotros. Quizás nuestra fe no es perfecta, pero tenemos que tener el anhelo y el deseo de agradar al Señor, de conocerlo, de buscarlo, decirle, Señor, aquí estoy, clamar en Él por ayuda en cada momento y decirle, Señor, fortaléceme, Señor, porque yo no puedo caminar solo. Ayúdame, Señor, porque yo no me puedo alejar de ti. Esa es la enseñanza en el contexto en el cual estamos viendo, el cual Jesús siempre está presente en medio de las tormentas. Tengamos conciencia de eso, hermano. No estamos solos. Imagínate que Jesús dijo, me voy. Es necesario que yo me vaya, pero dejaré al Consolador, al Padre que va a enviar, al Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad, el cual nos guía a toda justicia. Y el Espíritu Santo mora en cada creyente, en el corazón de cada creyente mora el Espíritu Santo. A todos los que lo recibieron, a todos les ha dado la potestad de ser hijos de Dios. O sea, no podemos decir, yo no puedo decir, pues yo no tengo el Espíritu Santo, entonces no soy de Dios. Yo tengo que tener al Espíritu Santo en mi vida para caminar, para poder salir adelante, para no fallar en el Señor, para fortalecerme cada día. Porque Jesús está en medio de la tormenta conmigo. Jesús está en las cosas invisibles. Yo no puedo decir que estoy solo. Yo tengo la presencia de Dios sobre mi vida. Y esa es la garantía que nosotros tenemos como creyentes. Él no nos deja solo en las dificultades que vienen. Y quizás tú te sentirás solo, quizás yo me siento solo en medio de una aflicción, en medio de una tormenta, en medio de algo que me esté pasando. Pero algo que yo tengo la garantía es que Cristo, el Espíritu Santo, está ahí para guiarme, para fortalecerme. Por eso Jesús calma la tempestad y la calma con el poder de su voz, al cual trajo gran bonanza, dice la palabra. En medio de la paz y de la tormenta, Cristo está ahí. No estamos solos, podemos ver esta experiencia que vivieron los discípulos en la mar, ellos solos, y luego la presencia de Jesús apareciendo en medio de la angustia, y vemos cómo los hace todavía caminar sobre las aguas, y vemos cómo les da una enseñanza de que los rescata. Jesús así es, Jesús nos sostiene y nos da la fuerza para enfrentar la tormenta. Cuando yo estoy alimentándome de la palabra, cuando yo estoy cada día fortaleciéndome, algo sencillo en la vida cotidiana, en la calle, la gente anda muy alocada, las carreras van y vienen, se te atraviesa medio mundo y hay quienes te insultan. Pero cuando estás en la palabra, ¿qué te pasa? Y dice la Biblia que el que te maldiga, tú lo bendigas, que no le conteste lo mismo. ¿Por qué? Porque el proverbio dice que la blanda respuesta calma el furor. Somos llamados a ser pacificadores, no a ser pleitistas, no a responderle con la misma palabra, sino al contrario, bendecirlo, dice la palabra. Cuando tú estás fortalecido en la palabra, en esa tormentita, tú pasas a través de él. Entonces, cuando viene algo más grande sobre tu vida y estás fortalecido a través de la palabra,
vence las tempestades. ¿Por qué? Porque Cristo está contigo. Jesús y el Espíritu Santo nos guía, nos dirige en medio de la tormenta y mostrándonos el camino a seguir. Porque algo que nosotros hacemos cuando estamos enojados, cuando tenemos temor y cuando estamos enfermos, tomamos malas decisiones. Por eso es necesario ser guiados por Jesús, porque Él nos va a guiar cada día, el Espíritu Santo a cada momento. Y hay que dejar de ser guiados por el Señor. A veces somos tan cabezones porque no nos dejamos guiar por el Señor. El Señor nos dice, es que es por aquí, pero uno está machado yéndose por acá. No podemos nosotros caminar así. Y a veces eso es parte de la duda, eso es parte de la fe, en cual no creemos. Y yo por experiencia propia lo he pasado. Yo padecí en el cristianismo cuando yo conocí al Señor porque dudé, tuve fe. Y me decía, mi pastor en ese entonces me decía, es que tienes que buscar al Señor, tienes que salirte de donde vives, tienes que cambiar ese ambiente, tienes que creer en la palabra más que nada. Y yo dije, no, yo de qué voy a hacer, de amor no voy a vivir, mi hijo come, mi mujer también, ¿cómo le puedo hacer? Y dudé, hermano. Pero luego más adelante el Señor, le digo, cierra las puertas, somos duros de la cerviz, dice la palabra, pero cuando viene el conocimiento del Señor, empieza uno a creer en la palabra y es cuando uno vive por fe. Romanos 10:17 dice, mas el justo por la fe vivirá. Y ahí es donde cualquiera lo puede leer y cualquiera lo puede creer, pero vivirlo es lo más interesante, es creerle la promesa del Señor, el vivir por la fe, saber que Jesús está contigo, porque la fe requiere acción y requiere obediencia. Yo podría tener fe, pero si no soy obediente no actúa la fe. Por eso Pedro, cuando salió de la barca a través de la obediencia, Jesús le dijo, ven, tenía una fe genuina y actuó a través de la obediencia, porque no brincó antes de que cuando vio a Jesús, sino le dijo, si tú ordenas a que yo vaya, voy. Y Jesús le dijo, ven, y él fue. No se apresuró y dijo, ay, si el Señor viene caminando, yo camino también. No, fue a través de la obediencia. Y la fe se demuestra a través de la obediencia. Si no somos obedientes, no podemos decir que tenemos fe, porque la fe no tampoco es una creencia intelectual, sino es una demostración a través de las acciones y las decisiones que se reflejan a través de la confianza en Dios. Porque yo podría conocerme la Biblia y hay personas que se saben la Biblia. Déjenme decirle que yo conozco mucha gente que dice que ha leído la Biblia 3, 4, 5 veces y siguen siendo las mismas personas. Su carácter no ha cambiado, su conducta es la misma, son los mismos, o sea, no han nacido de nuevo. Entonces, pero cuando tú lees la palabra en acción, que la vives en fe y la actúas en obediencia, y la Biblia aquí me dice que tengo que tratar a mi esposa como un vaso frágil, la tengo que tratar, que dice que yo no ponga a ir a mis hijos, yo los tengo que amar, que dice que tengo que ser íntegro, que tengo que ser honesto, que tengo que caminar en la integridad. Ahí ya está difícil ya. Como que sí tengo fe, pero como que ahí todavía hago mis ganancias, hago mi esto, hago lo otro. No, hermanos, cuando me dice que yo camine en integridad, es todas las áreas de mi vida, el cual yo tengo que caminar en fe. Tengo que caminar en esa integridad. Y ahí es cuando mi fe me mete a la obediencia. Y déjeme decirle que yo viví mucho también esto. Yo trabajaba antes y hacía cotizaciones y a veces las cotizaciones las inflaba. En mi vida anterior las inflaba porque yo decía, es que no me va a dar, no me va a alcanzar, tengo que inflarla. Inflábalas. Pero luego el Señor me metió en tanto rollo que a veces le decía yo al Señor, Señor, no permita, Señor, que yo peque en esa área, Señor. Y a veces me decía el cliente, sí te doy el trabajo, pero fíjate que tengo que comprar material. Ah, sí, cómpralo. Al principio me molestaba, pero luego entendí, no, es el Señor que me está cuidando. El Señor no está permitiendo que yo infle ese presupuesto, que yo cobre lo justo, que yo empiece a caminar en justicia. Porque Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo viene por añadidura. Entonces yo no tengo por qué ser deshonesto, yo tengo que ser íntegro, ser justo, y el Señor me va a recompensar. El Señor me va a rendir, o sea, va a hacer que rinda mi economía. Y vemos cómo a través de la fe y la obediencia a ser íntegro da fruto. O sea, porque no es lo mismo aprenderse la Biblia y aplicarla en fe que vivirla. Por eso la fe la demostramos a través de la obediencia. Dios me dice, cree en la palabra. Yo creo en la palabra. Jesús me dice, vengo por segunda vez. Yo creo que Jesús viene por segunda vez. Yo tengo que cuidarme, prepararme para que cuando Jesús venga, yo tengo que ser hallado acepto delante de Él. Porque yo podría tener fe. Imagínense si Jesús venga y yo me quede. Entonces, ¿dónde estuvo mi obediencia? Entonces la fe y la obediencia es la respuesta a la fe, porque por obediencia, imagínense que Abraham por fe y por obediencia llevó a Isaac al monte. ¿Y qué apareció? No se rajó, ahí estuvo hasta lo último y Dios proveyó el carnero para el sacrificio.
No le dijo, es mi hijo el que me diste, no renegó porque me lo... No, él iba en obediencia y él tenía fe de que Dios iba a proveer. Y Dios proveyó en ese momento. Entonces, si nosotros tenemos fe como Pedro, podemos caminar sobre las aguas, hermano. Podemos caminar en medio de esa tempestad. Podemos vencer al pecado en medio del pecado. Si tenemos fe, pero tenemos que tener obediencia. Si no tenemos obediencia, no tenemos fe. Y la obediencia fortalece la fe. Porque cuando viene la obediencia a través de la fe, vemos en la respuesta de parte de Dios, vemos cómo Dios suple las necesidades, vemos cómo Dios está proveyendo, nuestra fe aumenta. Y déjeme decirle que yo he vivido muchas experiencias de cómo Dios aumentó mi fe de una manera extraordinaria. Hasta el día de hoy sigo creyendo en el Señor y voy a seguir creyendo. He pasado peligros de muerte, he pasado peligros de escasez, he pasado muchas cosas en mi vida, pero algo que no he dudado es de la fe en el Señor. Yo sé que Dios ha pasado muchas cosas en mi vida, pero yo sé que Dios está ahí, me fortalece, me levanta, me restaura como levantó a Pedro. Y si puede hacerlo conmigo, también puede hacerlo con usted. Es tener la confianza en Dios. A medida que obedecemos a Dios, nuestra fe se va fortaleciendo, crece y nos permite enfrentar los desafíos y las situaciones difíciles con la confianza de que Jesús está con mi vida. ¿Cómo puedo demostrar mi fe a través de la obediencia en mi vida diaria? A través de leer la palabra, de aplicarme la palabra de Dios, porque una cosa es leerla y otra cosa no es aplicarla. A veces se las aplicamos a los demás. Por eso tenemos que aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. La oración y la comunión con Dios es muy importante. Servir a otros también, compartir la fe con otros y vivir en integridad, que es el más importante. Eso lo podemos nosotros hacer para comprobar nuestra fe en Cristo Jesús y la confianza que tiene Dios. Por eso esta lección es muy hermosa. Cuando yo la estudiaba, yo me gozaba y decía, Señor, eres grande, maravilloso, que a pesar de nuestra desobediencia, de nuestra infidelidad, de nuestra falta de fe, tú estás ahí extendiendo nuestra mano para levantarnos, para redarguirnos, para fortalecernos, para darnos la fuerza y la fortaleza. Y eso es lo hermoso de la palabra, hermano. Yo quiero que te quedes con eso de que no estás solo, de que Jesús está contigo en medio de la tempestad, de la tormenta, pero ten fe y ten obediencia, que es lo más importante, para que tu fe vuelva acción en la obediencia, y la obediencia es creerle a Dios. Vamos a hacer una oración, voy a hacer una oración, algo muy largo, extenso del tema, pero vamos a darlo hasta ahí. Yo siento que ya me entendió cuál es el motivo de la palabra, de la obediencia a través de la fe. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, te bendecimos porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra del día de hoy. Yo te pido, Señor, que todas las personas que escucharon esta palabra, Señor, yo te pido que tú obres en sus vidas, que tú los fortalezcas, Señor, que ellos puedan sentirse, Señor, amados, queridos, que ellos puedan sentir tu presencia cada día, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, fortalece mi vida también. Fortalece a los siervos que traen tu palabra, Señor. Te pido que este lugar, Señor, sea santificado cada día, Señor, y seas tú obrando, Señor, en cada mente, en cada corazón, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Este fue su programa Pan de Vida. Yo quiero mandarle un saludo a la Iglesia Intimidad con Dios, en el cual acabo de decir yo me congrego. Si no tiene dónde congregarse, puede visitarnos también. Tenemos actividades los miércoles, los viernes a las 6 de la tarde. Tenemos actividad también los domingos. Escuela dominical a las 10 de la mañana. Y tenemos culto general los domingos a las 5 de la tarde. Quiero mandarle también un saludo a las panaderías Pan de Vida, el cual hace todo lo posible para que esto llegue hasta sus hogares. Un saludo también, un beso y un abrazo a mi amada esposa, el cual está viendo el programa. Un saludo también hasta los hermanos de Ciudad del Carmen, los hermanos de Coatzacoalcos que se conectan, y a todos aquellos donde la imagen llega a través de su canal 8 también. Un cordial saludo y bendiciones en el nombre del Señor. Yo me despido de ustedes, yo soy su hermano en Cristo, Eric Fabián Jerónimo, y también recordarles, si tienen petición de oración, los números aparecen en pantalla, pueden mandar su petición de oración, el cual estamos comprometidos a orar por sus necesidades. Yo me despido de ustedes, este fue su programa Pan de Vida. Él es la luz